Así es, aquí está Leandro Santoro junto a nosotros. Hola, Ale. Y vamos a hablar con Leandro Santoro. Primero, Lauti y Dani preguntándole, primero agradeciéndole, por supuesto, y segundo preguntándole, en una época Cristina dijo, ojo que van a ser elecciones de tercios. Ahora, ¿es de tercios? ¿Es una pizza? ¿Son octavos? ¿Quién se lleva la mayor cantidad de porciones? ¿Cómo va a ser, cómo pensás que van a ser las elecciones del 18 de mayo? Bueno, primero, buenas noches a todas y todos. Es una incógnita, porque se han presentado más de 10 candidatos, así que habrá que ver en el transcurrir de los días cómo va tomando cuerpo cada una de las distintas listas. Pues es una elección absolutamente anómala por el grado de fragmentación. Evidentemente la derecha en la Ciudad de Buenos Aires se ha fragmentado muchísimo, pero también aparecieron otras expresiones políticas del centro o independientes que le van a dar un color especial a la elección. Así que dejemos pasar unos días para ver qué dice la opinión pública. Bueno, ahora sí, compañeros, los dejo con Leandro. Antes de que te vayas, Ros, si querés sumar una pregunta. Dale, sí, dale, Leandro, ¿cómo estás? Bueno, es la primera vez en muchos años en donde el peronismo aparece con posibilidades ciertas, quizás por esta fragmentación de la derecha, de ganar la elección en la ciudad de Buenos Aires. Vos supongo que vas a ser mucho más cauto de lo que soy yo, pero ¿qué escenario estás viendo? Sí, primero yo no soy triunfalista porque a pesar de que hay una fractura en el, como decimos nosotros, en el conglomerado de los negocios o de los negociados, en ese bloque que integra las distintas versiones del PRO y La Libertad Avanza, hay que reconocer que es un espacio político que tiene representatividad en la ciudad, que tiene muchas herramientas, que tiene poder, que tiene plata, que tiene medios de comunicación, así que para nada subestimar porque va a ser verdaderamente una elección muy peleada. Segundo lugar, Ro, lo que creo que todo el mundo reconoce es que nosotros venimos laburando hace mucho tiempo, realmente venimos recorriendo la ciudad, sabemos de lo que hablamos, estudiamos, recorrimos los 48 barrios, estuve en todas las líneas del subte, en todos los hospitales de la ciudad, recorrí buena parte de los colegios públicos. ¿Qué yo digo? Hay algo ahí que me parece que se fue generando ya desde el año pasado, que fue un movimiento ciudadano de gente que de verdad quiere por primera vez en mucho tiempo disputarle el poder a la derecha en la Ciudad de Buenos Aires. Y esto es posible, entre otras cosas, primero porque hemos hecho las cosas bien durante mucho tiempo y segundo porque hay un desgaste del modelo del PRO, del paradigma ese de gestión está absolutamente agotado, la sociedad percibe que el gobierno de la ciudad los abandonó e incluso un sector tradicional de votantes de Juntos por el Cambio, ya el año pasado y el anterior empezaron a mostrar disidencias con las críticas al código urbanístico, con los problemas que había en el norte de la ciudad, con las construcciones que terminaban dañando las fachadas de las casas tradicionales, con el colapso del sistema educativo y del sistema sanitario de la ciudad. Entonces, todo eso fue generando las condiciones para que hoy podamos decir que verdaderamente estamos competitivos, que tenemos una chance grande de poder empezar a recorrer un camino que yo creo que tiene que ser local, que tiene que ser ambicioso en términos de los objetivos que se proponga y fundamentalmente humano, para devolverle a la Ciudad de Buenos Aires ese tinte humano, esa visión de progreso que históricamente tuvo y que perdió ya hace bastantes años. Gracias, Ro. Sabemos que tenés que seguir en la redacción. Te mandamos un gran abrazo. Gracias, Ro. Leandro, hasta donde yo sabía estaba complicada la fusión con Abal Medina. Faltan horas todavía. ¿Lo das por hecho ya esto de que va a ser difícil que se sume a tu equipo? ¿O hay alguna expectativa todavía? Mirá, yo trato de ser muy cauto. Tengo buena relación personal con Abal Medina. Hemos charlado mucho en estos meses. La verdad que los compañeros que se ocupan del cierre de lista en general no son los candidatos. Los candidatos lo que tratamos de hacer es conectar con la sociedad y tener la menor interna posible, el menor ruido interno posible con el resto de los compañeros que históricamente caminamos juntos para hacer más efectivo nuestro laburo, ¿viste? Entonces es como una división del trabajo. Yo traté siempre de hablar con todo el mundo y después son los compañeros del PJ y de los distintos partidos que están aliados al PJ los que se ocupan del armado de la lista y los que en las próximas horas, en los próximos minutos definitivamente terminarán de presentar una opción con el aval seguramente de la gran mayoría del campo nacional y popular. Leandro, te quiero preguntar por Manuel Adorni. Hoy dijo que se queda hasta diciembre en su cargo, es decir, que va a hacer la campaña electoral siendo vocero. ¿Qué pensás de eso y cómo lo ves como candidato? Mira, a mí no me preocupa.
yo discuto ideas, si él puede cumplir las dos funciones, me parece que tiene todo el derecho a cumplir la función de vocero hasta que asuma como legislador porteño. Sí me parecería mal que sea candidato testimonial, pero para opinar sobre eso hay que esperar a ver qué opina él. En principio, igual le quiero decir algo a la gente. Las personas somos importantes, por supuesto, los candidatos somos importantes porque tiene que ver con los perfiles, pero nosotros venimos a esta elección a discutir ideas. Yo tengo un modelo de ciudad en la cabeza, más humano, más sustentable, más verde, más amigable con los valores que nosotros defendemos, diferente al que representan tanto la Libertad Avanza como el PRO, que han demostrado un nivel de crueldad, un nivel de abandono, un nivel de insensibilidad que los emparenta muchas veces. Van separados en la oferta electoral, pero todos sabemos que así como en el Congreso votan cosas muy parecidas o votan lo mismo, como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a través de un DNU o como la ley base, bueno, acá también comparten una comunidad de valores. Y son esos valores, que para mí son disvalores, los que yo creo que tenemos que salir a discutir. Con Adorni, con los Penato o con cualquier candidato. No van a encontrar, por lo menos de parte mía, ningún tipo de descalificación personal con ninguno. Yo no discuto a las personas, discuto a las ideas, discuto los proyectos. Para mí son todos buenos candidatos y a partir de que arranque la campaña electoral voy a tratar de caer lo menos posible en la agresión, que es lo que ha caracterizado esta época y que es lo que verdaderamente pienso que está cansando a la gente, porque ya la gente está hinchada a las pelotas de la descalificación personal, las triquiñuelas, las avivadas, las estafas electorales, los agravios personales. Acá los porteños tenemos la sensación de abandono. Entonces lo que tenemos que discutir es cómo recuperamos una ciudad que sea pujante y al mismo tiempo cómo logramos que el Estado cumpla un papel en función de los intereses de las mayorías y no de las corporaciones económicas. ¿Vos creés que puede llegar a ser testimonial por lo que decís? ¿No lo ves sentado en la legislatura? No dije eso, habrá que aclararlo. Yo no tomo opinión. Vos me preguntaste, sí. Claro, dije que había que esperar. Yo lo que digo es, pero que verías él tiene mal todo el derecho del mundo. Para mí, yo no soy abogado. Por supuesto, como también vería mal que otros candidatos del PRO sean testimonial, como también vería mal, por ejemplo, y yo creo que la opinión pública vería mal que si yo hago una buena elección en la ciudad, después me presente como candidato a senador. Claro. O sea, porque es para las generales de la ley, ¿no? Acá lo que está en juego es la ciudad de Buenos Aires. Yo soy porteño de alma, viví acá crío a mis hijas, acá tengo a mis amigos, quiero defender esta ciudad. Y me parece que, por más que muchos digan que es un cargo menor el cargo de legislador porteño, para los que vivimos en esta ciudad y la amamos, es una responsabilidad enorme, es un orgullo representar a las vecinas y a los vecinos. Entonces, de ninguna manera voy a permanecer pasivo frente a la ruptura del contrato electoral. Así como yo digo, yo no voy a ser candidato a senador, por más que nos vaya muy bien en esta elección, me voy a quedar a defender a los porteños y a los porteños. Espero que quienes sean electos como diputados de la ciudad cumplan con la misión y con la función que los votantes le van a asignar, sea quien sea Adorni, sea, no sé, los Penato o yo mismo, cualquier otro candidato. Leandro, los Penato, ya empezamos a ver cómo empieza una campaña bastante áspera y que haya pesos pesados significa que creo que va a ser así, va a ser bastante potente y me da la sensación a mí que va a tener un impulso nacional también. Pero más allá de esto, ¿crees que va a ser una campaña sucia? Espero que no. Yo, como te decía, de parte nuestra van a encontrar ideas, propuestas. Sí creo que va a ser una campaña que en algún momento se va a nacionalizar, porque hay figuras que tienen peso específico nacional, el caso de Adorni, sin lugar a duda. Y además, nosotros venimos viendo desde hace mucho tiempo que hay una lógica compartida entre el PRO y la Libertad Avanza. En realidad, todo ese bloque de derecha o ese bloque de negocios que te decía recién, en el Congreso muchas veces juega parecido. Y eso tiene que ver con lo que nos pasa a los porteños. Te pongo un caso. Equivocadamente, el jefe de gobierno le echa la culpa de la basura a las personas en situación de calle, ¿no? Para mí, el tema de la basura tiene que ver con una falta de control sobre las empresas que se ocupan de la limpieza. En todo caso, las personas en situación de calle, que son las que muchas veces terminan viviendo en la calle, en una situación de indignidad, merecerían algún tipo de protección estatal distinta. Pero esa situación que también aparece en las encuestas, que no es lo mismo que la basura, subrayo, porque cuando ellos hablan de limpiar la ciudad, hablan de limpiar con hidrolavadoras a las personas en situación de calle, y no es lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es abrazar, contener y ayudar a reinsertar, pero lo cierto es que esa situación es producto de la pobreza que está aumentando como consecuencia de un plan económico. Entonces, que voten todos juntos la ley base, que voten el RIGI o que voten el endeudamiento de la Argentina a través de un DNU, bueno, habla también de las consecuencias que vamos a vivir en la ciudad de Buenos Aires, las porteñas y los porteños, menos laburo, más gente en situación de calle, obviamente todo se
noticia fea porque los comercios se vienen abajo, entonces la ciudad se vuelve más triste y en función de eso yo creo que inevitablemente, además de discutir una agenda local, se va a discutir un conjunto de valores. O sea, yo tengo una posición muy clara, nosotros estamos en contra de los negociados que estos años se vienen llevando adelante con mucha asiduidad, negociados económicos, inmobiliarios, etcétera. Eso tiene que terminar en esta ciudad de Buenos Aires. Estamos en contra, además, del abandono que el jefe de gobierno ha realizado o de alguna manera ha dejado que suceda sobre esta ciudad como consecuencia de su insensibilidad o de su incapacidad de gestión. Y estamos, por supuesto, en contra también de la crueldad que muchas veces se celebra como si fuera, ¿viste?, el clima de época que hay que acostumbrarse a naturalizar, y yo de ninguna manera lo voy a hacer. Leandro, escuchamos a Marra hablar en contra tuyo, a Adorni hablar en contra tuyo, a los Penato todavía no, pero también la vamos a escuchar en ese sentido. Están todos contra vos en esta... Claro, están todos contra vos en esta campaña. ¿Cómo lo interpretás eso? Bueno, Larreta no sé si ha sido muy explícito en este sentido, pero está en la misma zona, ¿no?, de disputa de votos. Mirá, a ver, no voy a caer en la tentación del ego, de pensar que uno es más importante de lo que es. Yo, a ver, creo que en definitiva lo que está pasando acá es que nosotros identificamos un diagnóstico que tiene mucho que ver con lo que piensa la mayoría de las porteñas y de los porteños. Después, si eso tiene correlato en las encuestas de opinión, se lo dejo a ustedes. Yo no creo que las encuestas de opinión tampoco sean una réplica de la realidad. En todo caso, son una fotografía del momento y eso puede cambiar. Esta va a ser una elección muy difícil. Entiendo que la pregunta de ustedes es, che, vos suponés que porque te ven primero todos te quieren bajar. Yo creo que no. Creo que el problema es que nosotros hace tiempo que detectamos cuáles son los temas que preocupan a la gente, y esos temas que preocupan a la gente están haciendo que los proyectos políticos de ultraderecha y reaccionarios de la ciudad de Buenos Aires pierdan mucho apoyo. El PRO, por ejemplo, había logrado construir también un sector y una alianza con un sector de la progresía cultural porteña, y eso lo perdió. Pero ya lo viene perdiendo hace tiempo, lo viene perdiendo a partir del descontrol de la construcción inmobiliaria, o lo viene perdiendo a partir del desinterés por los problemas concretos de la gente, y eso les debe llamar la atención. Que nosotros con las redes sociales o con posibilidades como la que nos brindan ustedes podamos poner en agenda la crisis del subte o la fantochada que están tratando de hacerle creer a la gente ahora que que construyeron un subte que no construyeron, como el subte F, seguramente los debe poner nerviosos. Entonces, en lugar de discutir por qué gastamos millones de pesos en publicidad de un subte que no existe, o en lugar de discutir por qué no resolvemos el problema de la higiene urbana, que tiene mucho que ver con la falta de control sobre las empresas, o en lugar de discutir cómo logramos construir un programa de contención para personas en situación de calle para que no vivan en la indignidad que viven, entonces más fácil lo atacamos a Santoro o al que esté en el lugar de Santoro representando esas ideas. Yo no lo tomo en términos personales, porque además con muchos de ellos tengo buen diálogo, soy un hombre de consenso. Ustedes saben que yo en el Congreso he logrado construir buen vínculo con la mayoría de los bloques partidarios, pero entiendo que lo que les molesta es que aparezca una fuerza política de características locales que le diga, che, acá hay un común denominador entre la crueldad, el abandono y los negociados. Leandro, ¿crees que la ciudad empeoró con la gestión de Jorge Macri en relación a cómo le había dejado Larreta? Los últimos 2 años de la gestión de Larreta fueron muy malos y el último pésimo. Por eso perdió la interna contra Patricia Bullrich. O sea, Horacio termina sacando menos votos de lo que saqué yo en la elección, ¿no? Menos, casi el 20%. Hizo una muy mala elección a pesar de que había logrado ganar por un número importante, más del 50%, su reelección. Yo no le quito mérito a la capacidad de trabajo de Horacio ni a algunas conquistas que ha logrado, que seguramente son las que él le va a proponer a las porteñas y a los porteños para esta elección. Pero lo cierto es que los 2 últimos años se dejó de dedicar a la gestión y se dedicó a su candidatura presidencial, ¿no? Y la verdad que cuando uno está en el poder tiene que ser un servidor público. Vos no tenés que laburar para vos o para utilizar la ciudad como un trampolín para llegar a otro lugar. Tenés que llegar a esos lugares que son tan importantes como ser el principal responsable de una ciudad, casi te diría una provincia como es Buenos Aires, con el sentido de poder resolver los problemas y utilizar todos los días de tu vida para ayudar a tus vecinos y a tus conciudadanos. Eso él lo dejó de hacer, Lautaro. Entonces, la ciudad de Buenos Aires se vino abajo. Si no, sería inexplicable, además, que en 7, 8 meses de la gestión de Jorge Macri
Macri, esa construcción que supuestamente era tan sólida, que tenía el PRO en los últimos 18 años, se derrumbe como se derrumbó. Se derrumba como se derrumba porque Jorge trabaja menos de lo que trabajaba Horacio, eso es algo que todo el mundo percibe, pero porque ya Horacio había abandonado la gestión y porque el sistema, y esto es lo más importante, el sistema que ellos armaron está agotado. Yo voy a sacar un libro explicando el sistema que ellos armaron, lo voy a sacar después de la Semana Santa, porque esto es lo que tenemos que cambiar. El problema no es que gestionan peor o mejor o que cambiaron algunos funcionarios. Eso existe, pero no es el gran problema, es parte del problema. El gran problema es el sistema. Esto es lo que no da para más. La forma de gestionar la ciudad, terciarizando, la forma de gestionar la ciudad sin un mecanismo de control, sin objetivos claros, la forma de gestionar la ciudad haciendo que empresas privadas lleven adelante funciones que deberían llevar o el Estado o en todo caso, si la llevan adelante empresas privadas, lo cual también muchas veces es correcto y hasta necesario, lo deben hacer con el control estatal necesario para garantizar una buena calidad en la prestación de los servicios. Bueno, y eso no viene pasando hace 2 años. Entre otras cosas, sí, perdóname, Sí. decime. No, me quedé pensando en lo del libro, porque esto lo que estás diciendo ahora lo vamos a leer en un libro que va a salir en un par de semanas, ¿decís? ¿Libro tuyo? Sí. Sí, un libro mío que es el trabajo de una investigación de más de 6 meses, donde contamos cuál es nuestro diagnóstico de la ciudad y hacemos una propuesta que creo que va a ser verdaderamente disruptivo, porque va a ser patear el hormiguero y le va a devolver a la gente las ganas de militar por algo, ¿viste? De levantar una bandera. Leandro. O sea, yo entiendo que hay gente que le puede gustar más o menos mi personalidad. Sí, déjame decir esto, ¿puede ser? Sí. Sí. Porque estamos con un pequeño delay. Te decía, yo entiendo que hay gente que le puede gustar más o menos la personalidad que tiene uno, o mi tradición, mi trayectoria política, o mi tradición política. Eso yo sé que es discutible. Pero las personas, en realidad, somos instrumentos para llevar adelante ideas, ¿no? Somos los candidatos, en realidad, somos instrumentos para llevar adelante ideas. Somos un medio para llevar adelante un proyecto de ciudad. Y lo más importante es esto, yo quiero que la gente que participe en nuestra campaña, y que además es una convocatoria que seguramente en los próximos días voy a hacer para pedirle a la gente que nos acompañe, se sienta orgullosa, no solamente del candidato que tiene, pero que se sienta orgullosa de las ideas por las cuales estamos luchando. Yo quiero que gente que por ahí no coincide con mi personalidad o con mi tradición política, sienta que de verdad vale la pena que este proyecto político gane. Porque creo que hay que parar a la derecha, a la ultraderecha, es necesario esto, están haciendo mucho daño a nivel nacional y a nivel local, pero también creo que hay que construir un paradigma nuevo, un paradigma de una ciudad más humana, un paradigma donde el Estado de la ciudad cumpla una función, donde las personas sean el centro y no sean un instrumento, donde se pueda lograr una armonía entre el mercado y el sector público. Y todo esto lo voy a proponer en un libro que creo que va a servir para que muchas personas se decidan a participar en política, por lo menos durante esta campaña electoral, donde verdaderamente vamos a poner en discusión un modelo alternativo, no solamente de gestión, sino de convivencia democrática. Tenemos que cerrar, pero te quiero preguntar muy cortito. Claro, en un tuit, si estás enojado, vamos a ponerle, con tu homónimo que presenta una lista que tuvo problema con la justicia, con el logo, ¿y cuánto tenemos que esperar para la lista completa de tu espacio? A ver, no sé, no, enojado no estoy, yo me enojo con las personas. No te enoja quien quiere, sino quien puede, ¿no? A mí me enoja que un amigo mío por ahí, no sé, o me trate mal, o, viste, tenés que tener algo para que te enojes. Después, tampoco soy una persona de rencores, pero sí me dio lástima, te diría. ¿Por qué me dio lástima? Porque está buscando llamar la atención. ¿Sabes cuál es el problema acá? Es la twitterización de la política argentina. Y de hecho hay un montón, y ustedes acaban de, no quiero personalizar, pero hay un montón de candidatos adolescentes que apuestan a una forma de vincularse con la gente muy infantil, muy inmadura, que suponen que la política es solamente comunicación, golpes de efecto y entretenimiento. Yo no creo eso. ¿Entendés? Entiendo el entretenimiento, entiendo la necesidad de desacartonar la comunicación, pero para nada creo que la política sea solamente esto. No creo en que con tal de ganar un centímetro en los diarios o un minuto de televisión valga cualquier cosa. En el caso de Yamil me parece que él hizo una apuesta para tratar de visibilizar su lista, pero que de alguna manera también estuvo cerca de cometer un delito, porque finalmente es una estafa. Todo el mundo sabe que eso es una estafa, aunque él no lo haya querido plantear de esa manera, en el fondo lo es, porque si vos agarrás el logo que usaba un partido político y lo modificás para presentarlo y después decís que vas a utilizar el homónimo que es tu hermano, que en realidad no
militante político porque vive en Alemania, pero que lo vas a hacer como una viveza, aunque no tengas la intención de estafar a nadie, estás estafando a la gente. Por lo que tengo entendido, corrigió, me acaban de decir que probablemente su hermano no se presente, que se presente él, pero la moraleja de todo esto, y esto es importante no solamente para los actuales candidatos, sino para todas las personas que quieran hacer política, es que la actividad política es una actividad seria. Nosotros no podemos estar todo el tiempo rifando la responsabilidad en el altar del entretenimiento. No va, loco. ¿Entendés? No se puede estar todo el tiempo comunicando ideas y comunicando proyectos, suponiendo que el televidente o la audiencia tiene la edad mental de un niño, ¿no es cierto? Y jugando todo el tiempo a hacer chistes, a llamar la atención, a hacer pavadas para que la gente hable de vos. Me parece que una campaña electoral es otra cosa y que un dirigente político es otra cosa. Una campaña electoral es para discutir ideas y un dirigente político, ¿saben lo que tiene que ser? Un líder social que ayude a que la sociedad pueda evolucionar hacia un estado de más igualdad, de más progreso y de más armonía social. Porque en definitiva lo que nosotros necesitamos como país y como ciudad es una convivencia mucho más pacífica, desescalar esta locura, desescalar la irracionalidad y recuperar los valores de una sociedad moderna y progresista. Gracias, Leandro, por el contacto. Ale también. Esperamos la lista, eso no nos dijo, pero tenemos unas horas. Gracias. Gracias, Leandro.